Es un placer poder participar en este congreso para compartir algunos conceptos básicos sobre la inteligencia artificial. Pero antes de entrar en materia, creo que es muy importante reflexionar sobre algunos de los grandes retos a los que nos enfrentamos como especie, desde el envejecimiento de la población, particularmente importante en España, donde somos el segundo país más envejecido del mundo y lo que antes era una pirámide poblacional cada vez más se está convirtiendo en una pirámide invertida. Este envejecimiento obviamente conlleva grandes retos, no solo demográficos, sino también económicos, sanitarios y sociales. Vivimos en un mundo con recursos limitados, donde si continuamos consumiendo al ritmo al que estamos consumiendo, pronto necesitaremos dos planetas Tierra de los que no disponemos. Pero además un mundo en el que dichos recursos no están equitativamente distribuidos. De hecho, en el siglo XXI somos testigos de una polarización en la acumulación de la riqueza, donde las 100 personas más ricas tienen más que las 4.000 millones de personas más pobres. Y cómo no, vivimos en un mundo con una gran emergencia climática, donde las temperaturas medias del planeta están aumentando en consecuencia a los niveles de los océanos, así como la frecuencia e intensidad de los desastres naturales. Y desde hace casi 2 años somos muy conscientes de que vivimos en un mundo susceptible a pandemias globales. Pero desde un punto de vista del contexto tecnológico, nos encontramos también en un momento de gran entusiasmo y de grandes oportunidades. Vivimos en un mundo en el que desde hace ya varios años hay más móviles que humanos y el móvil modula nuestra experiencia vital. Antes de la pandemia, cuando íbamos a un concierto, no mirábamos el concierto, sino que lo estábamos grabando con nuestros móviles. O cuando íbamos a escuchar y conocer a la única candidata a la presidencia de Estados Unidos, no la mirábamos a la cara, sino que nos hacíamos un selfie con ella. Pero no solamente es un fenómeno en países desarrollados, sino también en países en desarrollo, como ilustra esta foto que muestra a unos migrantes levantando sus móviles expectantes al cielo, buscando cobertura para poderse comunicar con sus familias. Más allá de los móviles, vivimos en un mundo donde cada vez más conviviremos con coches autónomos y con robots sociales, donde en nuestros bolsillos utilizamos servicios digitales enriquecidos con inteligencia artificial, donde viajaremos al espacio. La semana pasada, 4 civiles viajaron al espacio por primera vez en la historia, con ciudades inteligentes, con altavoces también inteligentes a los que les hablamos y nos escuchan y nos entienden, algo que formaba parte de la ciencia ficción hace 10 años. Impresoras en 3 dimensiones, cantidades ingentes de datos generados por la ciencia que solo podemos analizar y entender usando técnicas de inteligencia artificial. Y nosotros mismos también nos estamos aumentando usando tecnología, bien en forma de wearables o cada vez más en forma de tecnología que llevaremos embebida en nuestro propio cuerpo. Vivimos en un mundo donde de los 5 países más poblados, 3 son países digitales que no existían hace 20 años: Facebook, WhatsApp e Instagram, países además gobernados por un presidente no elegido democráticamente. Pero más allá de nosotros, de la conectividad que tenemos nosotros mismos, también vivimos en un mundo en el que cada vez más los objetos están conectados, dando lugar al concepto del Internet de las cosas, donde, según algunas estimaciones, se pueden haber superado los 50.000 millones de objetos conectados. De manera que si en el año 2003 había tan solo 0,08 dispositivos conectados por cada humano del planeta, el año pasado ya superamos los 6,5 dispositivos. Toda esta, toda esta tecnología ubicua que llevamos puesta, que está en nuestras ciudades, que está en nuestros objetos, que se usa en la ciencia, lo que genera son cantidades ingentes de datos no estructurados, es decir, de imágenes, de vídeos, de textos, de datos de sensores, que solamente podemos analizar y entender usando técnicas de inteligencia artificial. Y además vivimos en un mundo global, donde no solamente digitalmente estamos conectados, sino que tenemos más movilidad que nunca antes en nuestra historia, como también hemos podido ser testigos durante la pandemia, ¿no? Viendo lo rápido que se ha propagado el coronavirus. En suma, la conjunción de todas estas tendencias tecnológicas a lo que da lugar es a lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, que es la revolución en la que nos encontramos inmersos. Representa una unión íntima sin precedentes entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital. Y de la misma manera que revoluciones anteriores, esta revolución también está transformando profundamente nuestra sociedad. Está impulsada por disciplinas como la biotecnología, la nanotecnología, la ingeniería genética y, cómo no, la inteligencia artificial, que es mi área de expertise. ¿Pero qué es la inteligencia artificial?
Pues es una disciplina que existe desde los años 50 y cuyo objetivo es el desarrollo de sistemas no biológicos, es decir, sistemas computacionales que muestren algún tipo de comportamiento inteligente tomando como referencia la inteligencia humana. De manera que si queremos conseguir inteligencia artificial, tenemos que entender y definir qué es inteligencia humana. Y lo primero de lo que nos damos cuenta es que la inteligencia humana es compleja, no la entendemos en su totalidad y es múltiple. Los humanos tenemos muchas habilidades. Podemos percibir nuestro entorno, interpretar lo que percibimos e interaccionar. Podemos buscar soluciones, razonamos, planificamos, aprendemos constantemente, nos adaptamos y además tenemos muchas inteligencias, tenemos creatividad, tenemos inteligencia emocional, social, musical, etcétera. De la misma manera, hay diferentes áreas de conocimiento o subdisciplinas dentro de la inteligencia artificial que intentan replicar algunas de estas habilidades humanas. Desde el punto de vista del nivel de competencia, los sistemas de inteligencia artificial se dividen en tres tipos. El primer tipo, que es lo que tenemos hoy en día, serían sistemas de lo que se conoce como inteligencia artificial específica, que son sistemas que son muy buenos en una tarea, pero solo en esa tarea. Por ejemplo, el mejor jugador de ajedrez hace muchos años que no es un humano, es un programa de ordenador, pero solo sabe jugar al ajedrez. De hecho, tampoco sabe lo que es el ajedrez y si cambiásemos las reglas del juego podría tener problemas. El segundo nivel de inteligencia es la aspiración de la disciplina, que sería conseguir inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia similar a la humana, incluyendo conceptos tan complejos como la conciencia. Y hay autores que dicen, bueno, ¿y por qué nos vamos a detener en la inteligencia humana? Si la capacidad de computación continúa aumentando exponencialmente, teóricamente podríamos superar la inteligencia humana, dando lugar al concepto de superinteligencia. El momento histórico en el que potencialmente superaríamos la inteligencia humana computacionalmente se conoce como el momento de la singularidad. Yo pienso que estamos muy lejos de conseguir inteligencia artificial general y, por tanto, aún mucho más lejos de conseguir superinteligencia. Pero el mensaje más importante es que no necesitamos inteligencia artificial general para que la inteligencia artificial ya esté transformando la sociedad y para que tenga un impacto de millones y de millones de dólares a nivel mundial. Históricamente, desde que existe esta disciplina, ha habido dos escuelas o dos filosofías para conseguir inteligencia artificial. La primera escuela es la escuela simbólico-lógica o top-down, que parte de la siguiente observación. Los humanos tenemos mucho conocimiento. Si queremos construir sistemas de inteligencia artificial, lo que deberíamos hacer es programar todo ese conocimiento que tenemos los humanos y utilizar reglas de la lógica para derivar conocimiento nuevo a partir de ese conocimiento base. El ejemplo canónico de este acercamiento a la inteligencia artificial serían los sistemas expertos, que representaron la primera comercialización exitosa de la inteligencia artificial desde mediados de los 70 hasta mediados de los 90. La segunda escuela es la escuela a la que yo pertenezco y es la escuela conexionista o bottom-up. Está inspirada en la biología. Se basa en la siguiente observación. Los seres biológicos inteligentes aprenden a partir de la experiencia, a partir de datos. Si queremos construir inteligencia artificial, deberíamos conseguir aprender también a partir de datos. El modelo canónico de este acercamiento a la inteligencia artificial serían las redes neuronales, que no son algo nuevo, aunque se habla mucho de ellas ahora mismo, sino que surgieron en los años 40. Quería compartir con ustedes este artículo del New York Times de 1958, donde el científico Franz Rosenblatt habla de un nuevo algoritmo que ha inventado, una red neuronal, un perceptrón, que es capaz de aprender a partir de la experiencia. Y Rosenblatt incluso se aventuró a decir que en el futuro habría redes neuronales que podrían reconocer a las personas o traducir de un lenguaje a otro, algo que ha sucedido ahora. Dentro de cada una de estas escuelas, hay diferentes áreas de conocimiento. Por ejemplo, en la escuela top-down podemos tener la teoría del conocimiento, la teoría de juegos o la lógica. Y en el acercamiento bottom-up tenemos el machine learning o el aprendizaje automático, el deep learning, el aprendizaje por refuerzo, etcétera. Aunque históricamente ha habido un cierto enfrentamiento entre estas dos escuelas, los sistemas actuales de inteligencia artificial combinan tanto componentes top-down como un componente muy sólido bottom-up de aprendizaje a partir de datos. La inteligencia artificial tiene una serie de características que la equiparan al papel que jugó la electricidad en la segunda revolución industrial. Es transversal, es invisible, porque en realidad es software, y es ubicua. Es escalable, es compleja y es actualizable, porque son programas de software. Y además nos permite predecir.
Si la inteligencia artificial existe desde los años 50, ¿por qué está en el corazón de la cuarta revolución industrial ahora y no hace 50 años? Pues porque en los últimos 10, 15 años se ha producido la confluencia de tres factores que han impulsado de manera exponencial las técnicas de inteligencia artificial basadas en el aprendizaje a partir de datos. Estos factores son, en primer lugar, la disponibilidad de grandes cantidades de datos, como ya he comentado. En segundo lugar, la disponibilidad de grandes capacidades de computación a bajo coste. Y en tercer lugar, el desarrollo de modelos de aprendizaje inspirados en las redes neuronales de los años 40, pero mucho más complejas, que se llaman redes neuronales profundas, y que entrenadas a partir de esas grandes cantidades de datos y con esas grandes cantidades de computación nos permiten resolver problemas inimaginables hace 10 o 15 años. Y por eso no es sorprendente que en los últimos años hayamos conseguido hitos que parecían imposibles, como por ejemplo que un programa de ordenador gane frente a uno de los mejores jugadores de Go del mundo, o que gane frente a algunos de los mejores jugadores de póker del mundo, o que incluso gane frente al mejor jugador de ajedrez del mundo, que es otro programa de ordenador, pero habiendo aprendido a jugar al ajedrez por sí mismo. Pero más allá de estos ejemplos que no tienen grandes consecuencias en la sociedad, lo que es importante es entender que la inteligencia artificial es ubicua y que se encuentra en todas las interacciones o la mayoría de las interacciones que tenemos con el mundo digital. Algoritmos de inteligencia artificial deciden qué amigos tenemos, qué actualizaciones leemos de nuestros amigos, qué noticias leemos, qué películas vemos, qué libros compramos, qué información encontramos en Internet. Ya he comentado que podemos hablarle a nuestros móviles y a nuestros altavoces y nos entienden. Cada vez más algoritmos de inteligencia artificial deciden por dónde vamos. Desde hace décadas las transacciones en bolsa son transacciones algorítmicas decididas por algoritmos de inteligencia artificial. Lo mismo sucede con los procesos de manufactura, donde cada vez más están más robotizados. Como he comentado al principio, conviviremos con coches autónomos conducidos por algoritmos de inteligencia artificial. No podremos avanzar en la ciencia sin la inteligencia artificial. Pero también cada vez más algoritmos de inteligencia artificial decidirán qué tratamiento médico se nos aplica o qué diagnóstico se nos determina o qué sentencia judicial se nos dictamina. Y por ello, la inteligencia artificial ha dejado de ser una disciplina científica y ha pasado a ser un tema político, como ilustra esta transparencia que muestra el número de veces que el término inteligencia artificial en azul o machine learning en rojo han sido mencionados en el Parlamento británico o en el Congreso americano. Y por ello no es sorprendente que más de una cincuentena de países hayan publicado sus estrategias nacionales de inteligencia artificial, incluyendo a nivel europeo la Comisión Europea. De hecho, en abril de este año, la Comisión Europea también publicó un documento pionero en el mundo, que es una propuesta de regulación de la inteligencia artificial. A nivel estatal, destacan tres estrategias publicadas hasta ahora: la estrategia catalana en julio del 2019, la estrategia valenciana publicada en noviembre del 2019 y la estrategia española publicada en diciembre del 2020. Desde mi perspectiva, cualquier estrategia de inteligencia artificial tiene que incluir 5 dimensiones fundamentales. La dimensión tecnológica, que es de la que he hablado hasta ahora, pero también la dimensión legal y regulatoria, la dimensión ética, la dimensión social, educativa y finalmente la dimensión económica y laboral. Si les interesa conocer más sobre estas dimensiones y sobre la inteligencia artificial, les recomiendo que pueden hacer este curso gratuito iniciado y diseñado por el gobierno de Finlandia, que se llama Elements of AI, que está traducido a todos los idiomas de la Unión Europea, o también pueden leer este libro también gratuito que escribí en colaboración con el Ministerio de Economía y Sociedad Digital, que se llama Inteligencia Artificial Naturalmente. Concluyo con las palabras del genial Stephen Hawking: la inteligencia artificial probablemente sea lo mejor o lo peor que le ha pasado a la humanidad, y les invito a que trabajemos juntos para que sea lo mejor. A ello es a lo que está dedicada la unidad ELIS que he creado en Alicante, la única unidad ELIS que hay en España. ELIS es una red europea de excelencia en inteligencia artificial y precisamente su sobrenombre es el Instituto de Inteligencia Artificial centrada en la humanidad. Muchas gracias.